Hola, lo que ahí puedes hablar. Sí, ya voy, ya. Buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial a Marcelo Patiño y creo que con Marcelo podemos... Bueno, y un saludo a Estefan, la doctora Estefan Barreto, que hoy dirige este webinar. Ante todo queremos darle la bienvenida a este webinar hoy del Estatuto del Trabajo, no sin antes mostrarles que hoy, en nombre de la modernidad de América Latina, se implementaron unos proyectos de industrialización y unos procesos del trabajo que lo desestructuraron totalmente. Por eso va a ser muy importante que hoy nos den a conocer este Estatuto del Trabajo, ya que la cifra que campea hoy de la informalidad es muy alta. Hoy un 65% en la informalidad nos dice de la necesidad de estructurar herramientas constitucionales que permitan, digámoslo así, un desarrollo al mundo del trabajo y unas garantías a estos derechos. Porque realmente desde 1970 empiezan los estudios sobre informalidad y hoy, en ese sentido, digamos que se pasa del concepto de marginalidad a la idea de que el fenómeno producido por la modernidad capitalista, especialmente en zonas periféricas, en el proceso de industrialización y el trabajo, son prácticamente muchos sectores que hoy rigen como mayorías para el mundo laboral. Entonces es muy, muy importante escuchar desde hoy cómo va a ser ese concepto de estructura hacia un estatuto del trabajo, ya que yo lo pongo versus informalidad, no por capricho, sino porque es lo que más existe. Entonces, si en ello encontramos una defensa del estatuto del trabajo, miramos que ese concepto de la informalidad que induce a veces a la connotación de que se trata pues una realidad informe, sin estructura, y sobre la materia pues que se habla de sectores no estructurados, nos parece que debería ser todo lo contrario en este esfuerzo hoy de transformación del país para poder encontrar otros incentivos que nos permitan de verdad darle garantías al mundo laboral y al mundo del trabajo. Igualmente, quiero hacer referencia a un estudio o una ley que implementamos en el 2011, la ley 1946, que nos permitió pensarnos a las mujeres en condiciones de igualdad para poder hacer un estatuto del trabajo con enfoque de género. Y en ese sentido, creíamos que también esa protección constitucional y de equidad salarial nos llevaran a que las y los trabajadores del país tuviéramos una estructura bastante concreta frente a lo que debería ser hoy esta situación. Pero hoy me gustaría escuchar muchísimo estos conceptos, sobre todo el concepto de hacia el camino del Estatuto del Trabajo, cuál debería ser. Y les dejo estas inquietudes porque la inquietud fundamental que hoy tenemos es una agenda laboral que instale el trabajo de Creo que Alicia tiene dificultades con la conexión. Ok, si quieres continúo. Pensé que era en general que había un problema de... ¿Ahí me escuchan ustedes? Buenas Adelante, tardes, Estefan. ¿cómo están? Sí. Gracias. Bueno, ya diciendo Elige el día de hoy, para no dar más preámbulo, tenemos invitado a Marcelo Patiño, abogado de la Escuela Nacional Sindical para temas de impacto legal e investigación en temas laborales, por supuesto, abogado especializado en derecho laboral, quien hoy va a estar con nosotros para conversar acerca del tema de la agenda laboral presentada el 8 de septiembre, una agenda laboral en la cual presentamos
diversas propuestas de proyectos de ley, diversas propuestas de decreto que esperamos que el gobierno nacional escuche, esperamos que el gobierno nacional tramite, facilite, digamos, desde lo que los trabajadores hemos presentado. Y uno de esos temas, compañeros y compañeras, nace de todas las consultas que ustedes a diario nos hacen llegar. Cuando ustedes les manifiestan a la central, a los abogados de sus organizaciones, que el pacto colectivo, el plan de beneficios no los deja avanzar, que se está estableciendo contratos sindicales ilegales, que está habiendo persecución sindical en las organizaciones sindicales, todas estas reclamaciones de afectación a la vida y a la actividad propia y concreta diaria de las organizaciones y de sus líderes, es un tema que quisimos recoger a partir de una propuesta de reforma al Código Sustantivo del Trabajo en su parte de derecho laboral colectivo, en este caso. Y para eso tenemos invitado hoy a Marcelo, que sin más preámbulos quiero que sea él quien nos comente en qué consiste esta propuesta, cómo recoge las inquietudes de ustedes, todos los trabajadores en el país frente a este tema, y bueno, qué expectativas también que esperamos del trámite de este respectivo proyecto de ley próximamente del Congreso de la República y de su apoyo por parte del Gobierno Nacional. Bienvenido, Marcelo, a nuestro webinar del equipo jurídico el día de hoy. Gracias, listo. Primero que todo, quisiera confirmar que me escuchan bien. Entonces, si me oyen, listo, perfecto. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes para todos los presentes. Realmente un saludo para Ligia, un saludo para Estefan, un saludo para todos los compañeros que están en este espacio. Realmente me agrada mucho poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, yo quisiera, digamos que uniendo un poco la intervención que hacía la compañera Ligia y un poco lo que nos manifestaba en breves palabras Stephanie, digamos que el mundo sindical o el mundo colectivo, digamos que ha estado en un constante cambio, pero que ha sido muy, muy lento a través del tiempo, ¿no? Porque hay que reconocer que en un primer momento nosotros los sindicatos éramos organizaciones prácticamente clandestinas, por allá en los años 20, 30, les dio como un pequeño reconteo histórico para llegar más o menos a la actualidad y por qué son valiosas las reformas que proponemos al Código Sustantivo del Trabajo en su parte colectiva y cómo buscamos que estas reformas vuelvan más robusto el derecho colectivo, vuelvan más robustos los derechos de los sindicatos, los derechos de sus afiliados y demás. Entonces, por esa razón hay que tener como una claridad de dónde venimos, ¿no? Nosotros los sindicatos venimos prácticamente de una clandestinidad y para asociarnos en todo esto acaba escondernos. De hecho, lastimosamente todavía se ve hoy, ¿no? Queremos fundar un nuevo sindicato y tenemos que reunirnos en la casa de algún conocido antes de que el empleador se entere, rápido suscribir el acta de fundación del sindicato y rápido irla al ministerio a depositarla para tener el foro de fundadores. Entonces, digamos que así nació el derecho sindical. Poco a poco, digamos que en los gobiernos liberales de López Pumarejo, con toda esta vaina que se llamó la Revolución en Marcha, se entró y le dio unas mínimas garantías al derecho laboral en su parte colectiva, principalmente reconociendo a los sindicatos como actores y personas jurídicas, pero digamos con unas limitantes muy fuertes, igualmente el derecho a la huelga y demás. Entonces, esto nos trae como a un siguiente punto, que nuestra norma laboral en el ámbito colectivo se ha quedado en el tiempo. Nosotros tenemos un derecho colectivo, primero que todo, que tiene una visión de empresa. Si bien nuestro ordenamiento jurídico reconoce los sindicatos de industria, los sindicatos de gremios, nuestro código está conformado en pro del sindicato de empresa. Una muestra de esto es el tema de la negociación colectiva. Digamos que el mundo del trabajo nos está debiendo a nosotros los sindicatos la negociación por rama o industria. Es algo que es una realidad y que no existe. De hecho, ahorita más adelante, cuando ya les cuente como todo lo que hemos realizado a través de la conferencia y todos los avances legislativos, pues ese es un primer pilar que debemos tener claro. Entonces, digamos que tenemos esas limitantes. Otra limitante muy grande que tenemos es la huelga, ¿no? En Colombia la huelga es un derecho que nosotros tenemos extremadamente regulado y es muy, muy solemne, tiene muchos rituales, ¿no? Y si nos salimos siquiera un poquito de ese ritual que nos expone el código, inmediatamente caemos en la legalidad de la huelga, caemos en la figura de los despidos, caemos hasta en la figura de que se empiece a reconsiderar la personalidad jurídica de nuestro sindicato. Entonces, digamos que estos compañeros es el panorama que tenemos nosotros los trabajadores en el ámbito sindical y colectivo. Por eso es muy difícil negociar, es muy difícil llegar a acuerdos.
el tema, por ejemplo, los tribunales obligatorios a huelga. Todos esos temas hacen que el derecho colectivo se haya quedado en el tiempo, se haya quedado en una norma completamente alejada de los estándares del Comité de Libertad Sindical de la OIT y sus pronunciamientos, ¿no? Porque ellos tienen una visión mucho más avanzada de la huelga, una visión mucho más avanzada de la negociación colectiva, pero no, nosotros ya seguimos con una visión de código que lastimosamente en muchas ocasiones ha sido respaldada por las altas cortes, diciendo que la huelga tiene que ser así, tiene que tener ese ritual, que la negociación tiene que ser así, tiene que ser de esa forma. Entonces, por esa razón, pues, a pesar de que ahorita más adelante lo vamos a ver, hay unas salvedades jurisprudenciales frente al derecho a negociación y el derecho de la huelga, la tesis general ha sido siempre una tesis que va en pro de los lineamientos de un código que lleva más de 80 años andando y que nosotros lastimosamente estamos en la coyuntura. Entonces ahí paso como un poco al siguiente punto, que era lo que manifestaba Stephanie, y es que nosotros en septiembre nos reunimos y nos surgió la idea junto a muchas organizaciones sociales y las centrales obreras de crear una conferencia nacional del trabajo, ¿no? Nosotros veíamos como esa necesidad de que si el empresariado tenía su espacio donde iban también todas las figuras políticas del gobierno actual, ¿por qué nosotros los trabajadores no íbamos a tener también un espacio idóneo donde también tuviéramos una participación y también de cierta manera tener una agenda en pro de la garantía de los derechos de los trabajadores? Entonces se nos ocurrió la agenda, un proceso colectivo, como lo repito, de muchas organizaciones sindicales, centrales obreras y muchas organizaciones aliadas, como por ejemplo la que pertenezco yo y otras y demás que ya vamos a nombrar y que siempre han estado al tanto de nosotros y de este proceso. Entonces nos sentamos y dijimos, bueno, además de proponer como las problemáticas del mundo del trabajo, de dar unas discusiones, unos conversatorios, para nosotros era importante decir, ya que estamos en una coyuntura política tan importante, porque después de tantísimos años en la historia de Colombia, al fin tenemos un gobierno con una mirada progresista, con una mirada que posiblemente puede anteponer ahora sí los derechos de los trabajadores frente a los derechos económicos de las grandes empresas y de la industria. ¿Qué hacemos nosotros frente a ese nuevo paradigma para mejorar condiciones laborales? Entonces dijimos, creemos una agenda legislativa y en esta misma agenda legislativa, pues, digamos que tratar de reformar lo que nosotros consideramos que está mal en el mundo del trabajo y que afecta directamente los derechos de los trabajadores y enfoca más a la precarización laboral. Entonces, el espacio de hoy, por ejemplo, vamos a hablar concretamente de la parte sindical y de la parte colectiva del código, pero también hablamos de otros temas, como por ejemplo el contrato de prestación de servicios, hablamos de otros temas, como por ejemplo las nóminas paralelas en las entidades públicas. Digamos que de infinidad de temas tratamos y trazamos líneas de acción con el fin de que este nuevo gobierno nos escuche y a través, ya sea, primero que todo, de vía decreto a través del Ministerio del Trabajo o vía legislativa, también se logren consolidar esos cambios que necesita el mundo del trabajo. Es que lastimosamente esto no es un gusto de los trabajadores llevamos décadas exigiendo una garantía a nuestros derechos laborales, las cuales no se han visto reflejadas. Al contrario, venimos con un desmonte de los derechos laborales desde 1990, con todo el tema de la entrada del neoliberalismo y la flexibilización laboral, porque se nos dijo en ese momento, y nosotros, mucha gente se comió el cuento de que es que flexibilizando relaciones laborales iba a crear más empleo y iba a existir más riqueza, pero se ha demostrado a través del tiempo que esa es una tesis errada, que, como decía ahorita la compañera Alicia, las tasas de informalidad están por los cielos, las tasas de desempleo también son muy altas, y nosotros consideramos que una forma también de bajar esas tasas es fortaleciendo el derecho a asociación sindical, porque es que los sindicatos también crean propuestas y crean movimiento para que el trabajo sea digno y decente y así lograr que otros actores del mundo del trabajo se unan y fortalecer este espacio. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro cómo eso fue lo que pasó el 8, muy posiblemente muchos de los que estemos aquí estuvimos ese día, le hicimos seguimiento y estuvimos en el acto en que las 3 centrales obreras le entregaron como esas propuestas que entramos, y igualmente como dijimos, son propuestas, todavía estamos estamos dispuestos a dialogarlas y creemos que a través del diálogo social es que estas reformas se pueden consolidar, pero digamos que creemos que esta es la primera vez
que tenemos una posibilidad real de ingresar y de hacer un cambio en el mundo del trabajo. ¿Listo? Ahora sí, ingresemos ya con este contexto y como con esta visión de lo que planteamos y de lo que queremos para el mundo del trabajo para de aquí en adelante, no solamente en estos 4 años, sino de aquí en adelante, que por eso queremos que sean leyes de la República, que tengan un seguimiento establecido para que haya una transformación en la visión del mundo del trabajo, para que así garantizar, digamos, que los postulados de trabajo decente que tiene la OIT y el trabajo digno, que deben ser una primacía para nosotros los trabajadores. Entonces nosotros proponemos una reforma en un primer momento, una reforma al Código Sustantivo del Trabajo en su segunda parte, que es la segunda parte de derecho colectivo. Esta reforma evidentemente en su momento irá unida o irá en el engranaje del Estatuto del Trabajo, así como lo decía Ligia, que esto es importante. O sea, el Estatuto del Trabajo, y eso es un tema que tenemos que se tiene que dar la discusión después y demás, pero el Estatuto del Trabajo no es un código del trabajo. O sea, el Código Sustantivo del Trabajo haría parte del Estatuto del Trabajo, pero el Estatuto del Trabajo es una vaina muy inmensa, muy grande, que incluye leyes, que incluye decretos, que incluye resoluciones, porque un estatuto es un compendio normativo amplio. Por esa razón yo les acabo de manifestar que no está en contravía las reformas que colocamos frente a la posible propuesta del Estatuto del Trabajo que se está negociando y se está empezando ya a dar esos diálogos. Al contrario, esto embona y sigue en el engranaje del Estatuto del Trabajo por las razones que ya les di. Entonces, digamos que en un primer momento nosotros vemos que en el Código Sustantivo del Trabajo existe un proceso muy expedito para la cancelación de personerías jurídicas. Sí, si ustedes tienen el código a la mano o tienen la posibilidad de anotar, el artículo 380 en su segunda parte trae un procedimiento extremadamente expedito que tiene como fin la cancelación de la personería jurídica. Entonces se nos ocurrió, oiga, ¿por qué no utilizar ese procedimiento expedito con el fin de que el juez laboral dé unas garantías de protección al derecho de asociación sindical cuando existan violaciones o vulneraciones a este derecho? Sí, porque muchas veces tal vez la acción de tutela se queda corta. ¿Y por qué se queda corta? Porque al ser la acción de tutela un mecanismo constitucional y todos los jueces de la República deberían ser constitucionales, lo que pasa es que a veces nuestros interrogantes pasan a jueces que naturalmente no conocen el mundo del trabajo, por ejemplo, un juez civil. Entonces, si bien nosotros a todas luces, nosotros los trabajadores y los abogados que trabajamos en pro de los derechos de los trabajadores, vemos que hay una vulneración, para el juez civil no, él tiene una visión estructurada diferente del derecho, razón por la cual es necesario llevar esos problemas ante la jurisdicción competente, que es la jurisdicción ordinaria laboral. Entonces, que sea el juez laboral, un juez que ya tiene un conocimiento concreto, un conocimiento amplio de la norma laboral, quien identifique estas vulneraciones y cree de forma oportuna una protección judicial al derecho de asociación sindical, que esto lamentablemente no existe. Entonces, por ejemplo, vemos despidos colectivos, vemos vulneraciones al derecho a asociación como tal, a congregación, a permisos sindicales también, vemos un atentado toda vez de que lamentablemente nosotros en el mundo del derecho privado, del derecho laboral privado, entre privados, no tenemos una regulación muy amplia del permiso sindical. Entonces muchas veces estamos al arbitrio de lo que el empleador disponga. Muchas veces es muy difícil en las negociaciones colectivas negociar ese punto y queda como algo volando. Entonces, cuando se vean ese tipo de vulneraciones que afectan directamente el derecho a asociación sindical, poder acudir ante un juez expresamente y que a través de ese proceso expedito se logre la protección de esos derechos. Entonces, ese es un primer punto que es un avance que no existe en el Código Sustantivo del Trabajo, es algo nuevo que va a ingresar, es una tesis novedosa. Ahora, otro aparte muy, muy importante que tenemos nosotros es que la creación o la conformación de un sindicato inherentemente por ley traiga ya unos derechos consolidados, unos derechos propios que estén taxativos en la norma.
Porque muchos de estos derechos que más adelante, ya en un segundo se los voy a nombrar, son derechos que jurisprudencialmente se han reconocido y existen. Pero es que la persona que crea leyes no debe ser la rama judicial o la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia. Ellos deben ser dadores de un entendimiento amplio del derecho, pero no tienen que ser quien otorga los derechos. Los derechos tienen que nacer a través de la vía legislativa. Por esa razón, los derechos que tienen inherentemente los sindicatos apenas nazcan, deben, lastimosamente, creemos que deben ser taxativos en una norma. ¿Sí? Por ejemplo, el reconocimiento de las organizaciones sindicales. Muchas veces se crea el sindicato, se arman, digamos que las empresas con el fin de no aceptarlo, crean todo un montón de paralelos jurídicos, de acciones fantasma, de ilusionistas del derecho, crean mecanismos para que el sindicato no sea reconocido. Sí, entonces, decir, oiga, de forma taxativa, apenas nace un derecho, un sindicato, ese sindicato tiene que ser reconocido. Un segundo punto, un derecho muy importante que hablamos hace un momento, el tiempo que deben tener los representantes sindicales para ejercer su derecho. Nosotros nos enfrentamos y muchos líderes sindicales, tal vez que estén aquí presentes, sabrán que hay empresas donde a usted le dicen, claro, ejerza su derecho sindical, pero el día que no venga es licencia no remunerada y su merced se va y pierde ese día de trabajo. Y lamentablemente, digamos que muchos de nosotros trabajadores subsistimos es con nuestro trabajo, con nuestro salario. Entonces, muchas veces hacer nuestra labor sindical, más allá de todo el trabajo y carga que ejerce para un dirigente sindical, pues también va a ejercer una presión económica. Y no, nosotros proponemos que la representación sindical tenga intrínsecamente permiso laboral remunerado, que este permiso nosotros creemos que mensualmente mínimo debe ser de 30 horas mensuales. ¿Sí? Lógicamente, este es un piso, como todos los derechos laborales hay un piso y nosotros queremos crear ese piso. Evidentemente ustedes a través de la negociación colectiva y de otros mecanismos pueden hacer que ese piso aumente y se creen permisos sindicales más acorde a las necesidades de cada sindicato, porque cada sindicato tiene una agenda diferente y puede necesitar diferentes lapsos de tiempo. Pero es muy importante decir, oiga, al menos ya tenemos asegurado un mínimo mensual de los trabajadores para ejercer su derecho a representar a los trabajadores. Y por otra parte, que todos los trabajadores de la organización sindical tengan un permiso anual mínimo para ejercer o para participar en las asambleas que necesita hacer el sindicato anualmente. Los sindicatos, como somos organizaciones sociales que necesitamos constantemente estar alimentándonos de nuestros afiliados, saber qué pasa, hacia dónde vamos, qué alternativas vamos a tomar, decisiones cruciales, reformas de estatutos y demás, que muchas veces los trabajadores tenemos que hacerlas los domingos o un día de no trabajo con el fin de no entorpecer. Y la labor sindical está intrínsecamente y está unida a la labor. Por eso nosotros creemos que al año los trabajadores deben tener un mínimo, que nosotros propusimos de 2 horas anuales, que todos los trabajadores tengamos ese permiso sindical para poder asistir a estos espacios de deliberación. Otra cosa muy importante que planteamos como un derecho intrínseco de los organizaciones sindicales y es muy importante porque va en la misma línea de un diálogo tripartito, es el diálogo social. Nosotros creemos de que constantemente la empresa y el sindicato deben tener un diálogo constante y permanente. No es que nos vemos cada 3 años cuando vamos a negociar la convención colectiva, no es que nos vemos solamente para el proceso disciplinario, sino que debe haber una interacción constante. Tal vez muchos de ustedes en sus convenciones colectivas tengan esos comités que nosotros denominamos comités obrero-patronales, donde nos sentamos periódicamente, pero lastimosamente muchas veces el empleador se niega a tener esos espacios, niega ese principio vital del diálogo social que lo ha formulado la OIT como mecanismo de sacar adelante las relaciones laborales. No sé, de hecho, ustedes estos días han estado navegando por la página del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo y el viceministro especialmente saca unos videos diciendo, mire, hemos tenido tantos conflictos colectivos, pero estos conflictos colectivos se han solucionado a través del diálogo social, que es el mecanismo que tenemos los sindicatos para limar asperezas, para llegar a acuerdos, para sentarnos y tomar unas determinaciones que no vayan en contravía ni de los derechos de los trabajadores ni de los intereses de las empresas, pero
sin la arbitrariedad que muchas veces tenían las empresas de decir, no, yo no hablo con ustedes porque a mí nadie me obliga. Entonces, es decir, oiga, inherentemente el sindicato tiene ese derecho. Otro muy importante, el acceso a los lugares de trabajo. Muchas veces nosotros como sindicatos, el directivo sindical, si bien está en un centro de trabajo, pero se le imposibilita la entrada a otros centros de trabajo para ver los estados de los otros trabajadores. Entonces ahí se generan problemas, no hay una normatividad clara que diga, oiga, el trabajador, dirigente sindical tiene derecho a otros centros de trabajo, se colocan 1001 trabas. Por ejemplo, si el dirigente sindical viene de otro lado, imaginemos que venga de la vía administrativa, sea un dirigente sindical que sea más de la parte administrativa y entre como la parte operativa e industrial de una empresa, se le colocan trabas como por ejemplo el nivel de la ARL, su nivel de riesgo laboral, se generan muchas trabas para que él entre a visualizar, porque es el dirigente sindical también el que vela de los derechos de los trabajadores. Entonces tener la posibilidad de que el dirigente sindical pueda entrar a todos los espacios de trabajo. Y aquí la siguiente sí me parece de vital importancia, sobre todo en los momentos de negociación colectiva, es el derecho a la información. Nosotros los sindicatos tenemos derecho a la información. De hecho, si bien esto es un derecho consagrado que queremos que quede positivizado en una norma, este derecho ya ha sido garantizado por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que justamente salió este año. Entonces, cuando ustedes tengan tiempo, yo al chat justamente en este momento les voy a compartir como un link de un artículo que escribí para la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical, en donde extraigo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Iván Morelonevi, si no me equivoco, el derecho a la información, ¿sí? Porque muchas veces nosotros se nos niega la información bajo la excusa de que esa información es privilegiada, que esa información tiene reserva. Muchas veces invocan el Código del Comercio diciendo que esa información es reservada, pero es que no entienden, es que nosotros como sindicatos, el fin de esa información no es causar un perjuicio a la empresa, ni irla a llevar a la empresa de la competencia, no. El fin de esa información, por ejemplo, es estar nosotros informados frente a qué vamos a realizar, por ejemplo, en la negociación colectiva. Muchas empresas, por falta de esta información, llegamos a un punto en que no sabemos los estados financieros de la empresa, cuántos trabajadores tiene concretamente, y nos enfrentamos a digamos que a ir ciegos a una negociación, cuando en realidad debemos tener la oportunidad de ejercer el derecho a la información. Digamos que hay otras, que la participación en la inducción de los trabajadores nuevos y demás. Pero digamos que quiero pasar rápidamente a otros avances, toda vez de darle como más premura, toda vez de que en nuestra reforma colocamos muchos puntos ácidos. Otro punto muy importante que nosotros consideramos es robustecer el artículo 200 del Código Penal. Nosotros entendemos de que el derecho penal debe ser la última ratio y la última alternativa que deberíamos usar nosotros los sindicatos para exigir nuestros derechos frente a una vulneración de nuestros derechos fundamentales y nuestro bien jurídico, que es el acceso al derecho de asociación. Sí, pero igualmente consideramos que ese tipo penal en este momento no es un tipo penal eficaz. Consideramos que hay que darle elementos o dientes a ese tipo penal para que lograr que se tome más en serio. Muchas veces nosotros interponemos las respectivas querellas ante la Fiscalía General de la Nación y las querellas duermen el sueño de los justos, estamos atados a una conciliación casi obligatoria por parte de la Fiscalía. Por eso decimos, oiga, primero que todo, que la pena se fortalezca aún más, adicionalmente que las conductas que refiere el Código Penal estén unidas a las del Código Sustantivo del Trabajo como conductas que son propias de la violación de la libertad sindical. Entonces, y que hayan unos agravantes, como por ejemplo que además de vulnerarse el derecho sindical, la persona, digamos que el sujeto pasivo de la conducta sea una persona discapacitada, una persona con enfermedad, una persona embarazada, ¿sí? Que hayan estos agravantes con el fin de que se amplíe el espectro y se tome más en serio el derecho a la libertad sindical. Nosotros creemos fervientemente que muchos actores
toman el derecho a la libertad sindical muy a la ligera, no le dan las implicaciones que realmente tienen, y a la par de que antiguamente teníamos un Ministerio del Trabajo con una inspección que no era muy eficaz, entonces, por ejemplo, en temas concretos de huelga, o en temas concretos de reuniones, o en temas concretos de negociación, que es parte esencial de la asociación sindical y de la libertad sindical, el empleador arbitrariamente decía, yo no quiero, no acepto y no voy, y no habían elementos, a pesar de que existía, por ejemplo, la sanción del ministerio en caso de no negociar, pero no iban. O sea, creemos que con esta apertura del Código Penal, pues se tome más en serio toda la dinámica del artículo 200. Ahora, otro punto, acá hay dos puntos muy importantes que históricamente han sido una debilidad y se han utilizado para desgastar y para aminorar los sindicatos y el derecho sindical. El primero que todo son los pactos colectivos. O sea, se creó la figura de los pactos colectivos, digamos que el legislador en su tiempo, de nuevo, o sea, es, como les decía, esta norma es muy antigua, de los años 50, y su fin inicial era decir, oiga, el pacto colectivo es la negociación de trabajadores que no se quieren sindicalizar, pero que quieren tener unas condiciones laborales más allá del mínimo establecido. Lastimosamente, yo en la actualidad no conozco ningún proceso que realmente se haya llevado de esa forma, que los trabajadores no sindicalizados se hayan unido, hayan colocado un pliego, hayan hecho todo el proceso de negociación. No, se crean los pactos colectivos como una manera de evitar que los trabajadores se afilien a su respectivo sindicato, y se crean pactos colectivos que tienen iguales condiciones o hasta mejores condiciones pasando por la ley penal, ¿no? Porque eso es claro en la ley penal, de que cuando es más alto o mejor los beneficios del pacto colectivo, se está incurriendo en una conducta penal, pero a pesar de eso existen pactos colectivos así. Entonces, los empleadores dijeron, no, es que ya no son pactos colectivos, no, son planes de beneficio, le cambian los nombres de muchas formas. Entonces, una primera reforma que nosotros dijimos ahí, si en este momento existen planes de beneficio que lo que tienen como fines de forma colectiva ampliar los derechos mínimos que tienen los trabajadores, en la realidad, usando el principio primacía de la realidad sobre la forma, lo que es pactos colectivos en su realidad, en un primer momento. Esa es la primera norma o reforma que nosotros queremos plantear. Y la segunda va en pro de que prevalezcan las convenciones colectivas, y es que en empresa o en industria donde existan sindicatos, no puede existir convenio colectivo, pacto colectivo, no puede existir. O sea, y esto mismo lo ha dicho la OIT, lo ha dicho el Comité de Libertad Sindical. Lo que pasa es que el Estado colombiano nunca ha tomado en serio, la Corte Constitucional trata de hacer formas para que los conceptos o las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical se unan con la Constitución, pero el Comité de Libertad Sindical siempre ha sido muy claro: donde existan sindicatos no debe existir pacto colectivo, y eso es una reforma, y eso es lo que nosotros vamos a plantear muy claramente en esta reforma, que no existan esa dualidad, porque esa dualidad lo que hace es, y tiene el fin claro y preciso, de disminuir los sindicatos, de desaparecer los sindicatos, de hacer una forma de extinción sindical. Ese es el fin que tienen estos. Y otra cosa muy importante, que es el segundo punto, donde también se ve mucho la intermediación laboral, y es el famoso contrato sindical. No, el contrato sindical también es una figura muy antigua, que de hecho todavía uno lee los tratadistas y ni siquiera se colocan de acuerdo de cuál es el fin, o sea, cómo nace y cuál es el fin. Sí, el contrato sindical nacía como una forma expedita de que el sindicato enviara a trabajadores en misión a favor de la empresa donde estaba, para que la empresa se evitara, por decirlo así, toda la acción o todo el accionar de hacer un proceso de selección y contratación. Entonces hacía como ese fin. Pero lo que vemos en la realidad es que el contrato sindical se está utilizando como una forma de intermediación. Y eso no puede seguir así. Si quieres, denme un segundo, yo les voy a compartir como también otro artículo para que ustedes también dimensionen
la problemática del contrato sindical. Se los voy a compartir en el... Ay, se me perdió el chat, acá está. Ese también es otro artículo que estudié con otros compañeros en la Escuela Nacional Sindical, que se basa en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, si no estoy mal, de la doctora Clara Cecilia Dueñas, que en su momento decía, oiga, el verdadero homenaje del sector salud es que se contrate de forma directa a las IPS y a los hospitales y a las ESE. ¿Por qué? Porque es que se demostró que es que la forma de precarización laboral de los trabajadores del sector salud es el contrato sindical. Antes de la prohibición concreta de las cooperativas de trabajo asociado hace aproximadamente 10 años, 15 años, con la ley del primer empleo, bueno, una ley del 2010, donde prohibía tácitamente las cooperativas de trabajo asociado, se ve estadísticamente, y ahí se puede consultar en el link que les acabo de dejar, como justamente el año en que desaparece la ley, desaparecen las cooperativas de trabajo asociado o se prohíben con el fin de intermediar, empieza a subir exponencialmente el contrato sindical como mecanismo de contratación. O sea, se empezaron a depositar contratos sindicales increíblemente, y el 95% de los contratos sindicales se hacen en el sector salud. Esto demuestra claramente que el fin del contrato sindical ya no es el fin con el que en un primer momento se estableció el Código Sustantivo del Trabajo, sino que el fin es intermediar, o más concretamente tercerizar, pero digamos que la jurisprudencia normalmente siempre ha llamado a la figura intermediaria. Entonces es intermediar ilegalmente a trabajadores, encubriendo al verdadero beneficiario de la prestación personal de servicio, que son las clínicas, que son las IPS, que son las empresas unidades del Estado, porque es una problemática que sufrían tanto los trabajadores en el sector público de salud como en el sector privado de salud. Entonces, por eso es importantísimo nosotros tener la visión de decir, oiga, algo está pasando aquí, tenemos que sacar del ordenamiento jurídico esas figuras que realmente lo que hacen es torpedear, y que estadísticamente, lo hemos investigado en el Plan Nacional Sindical, no se hacen de buena fe, no existen el contrato el contrato sindical como una forma realmente estipulada, un sindicato establecido que realmente tenga su fin. Y otra cosa importante, ya para finalizar el tema del contrato sindical, es que el fin del sindicato no es proporcionar trabajadores en misión. O sea, la génesis, la esencia de una organización sindical no es esa. Un sindicato nace para defender garantías de los trabajadores en el ámbito laboral, ¿no? Lógicamente tiene unos ámbitos más amplios políticos, como una organización social, y el Estado civil como una organización garante, como una opositora o apoyadora de las políticas que afecten el mundo del trabajo. O sea, tiene toda esa dimensión gigante, pero dentro de esa dimensión no cabe el envío de trabajadores en misión, como falsamente nos hacen creer. Y ya como para empezar a la recta final de este espacio, y que genera mucha controversia, es la huelga. La huelga es a modo de ver de los trabajadores, de las centrales obreras, es excesivamente riguroso. Sí, a pesar de que nosotros ya han habido avances jurisprudenciales y demás frente a lo profundo que es la huelga, que hace 2 años salió una sentencia también de la doctora Clara Cecilia Dueñas, donde ella decía, oiga, la huelga que está regulada en el Código Sustantivo del Trabajo es la huelga que se da en pro de un conflicto colectivo, por ejemplo, de negociación colectiva, que tiene como fin una convención colectiva. Pero, por ejemplo, otros tipos de huelga, como la huelga por solidaridad, la huelga por que el empleador no ha cumplido con sus obligaciones, no está atada a esa regulación externa, ¿sí? Entonces, nosotros también, por medio de la ley, queremos de que la huelga, primero que todo, se amplíe. O sea, que la huelga no sea atada a algo que se dice que es servicio público, ¿sí? Porque lamentablemente hemos visto que se ha usado el servicio público como el caballito de batalla para decir que casi todos los elementos son servicios públicos esenciales. Entonces, lo que proponemos, decimos, oiga, primero que todo, la huelga tiene que estar ampliada a servicios públicos, pero la jurisprudencia también lo ha dicho, es que el servicio, hay que ver
digamos que los entramados o las líneas de producción que tenga el servicio esencial. Un ejemplo, estamos en el acueducto. El acueducto es un servicio público esencial que distribuye agua a un municipio o a una ciudad. Nosotros deberíamos poder hacer huelga, por ejemplo, en los otros ámbitos que no afectan el servicio de agua. Y ahí cabe la huelga, en esos servicios mínimos que queremos. Entonces queremos que se empiece a regular, decir, oiga, el derecho a huelga es permitido hasta en los servicios públicos esenciales con tal de que la esencialidad no se pierda. Por ejemplo, en la sentencia que yo les acabo de citar, la doctora Cecilia Dueñas, se toca ese tema. Se hizo una huelga por parte de trabajadores de la salud y ellos bloquearon todo el hospital, pero no bloquearon la zona de urgencias, que es la zona donde ahí está reflejado el servicio esencial de un hospital para ese momento, que es el derecho a la vida. En la rama judicial también se hace, que por ejemplo, todo el tema de derecho a la libertad, todo el tema de acciones constitucionales siguen andando, así la rama judicial está en huelga. Eso es lo que nosotros pedimos en esta ley, que el servicio público esencial sea entendido como aquellas actividades esenciales que si se interrumpen sí pueden generar afectaciones a los derechos fundamentales de otros. Por ejemplo, en el sentido del agua, en el sentido de servicios públicos domiciliarios y demás. Pero hay que dejar como esa claridad de que eso es lo que nosotros queremos. Queremos que se regulen como esos servicios mínimos. ¿Para qué? Para que es que al fin la huelga esté en concordancia con los postulados de la OIT. O sea, el Comité de Libertad Sindical también ha hablado que la huelga en Colombia, y cada vez que haces los informes del Comité de Libertad Sindical ha dicho, la huelga en Colombia es un mecanismo excesivamente regulado, ¿sí? Entonces, algo está pasando. De nuevo, el Estado colombiano nunca ha permitido y nunca ha hecho nada para que esa regulación extensa que tiene mejore, sino que siempre se recrudece. Digamos que los pocos avances que hemos tenido es que el proceso de ilegalidad de huelgas no sea parte del Ministerio del Trabajo, sino que sea parte de la jurisdicción ordinaria laboral. Ha sido de los pocos avances que hemos tenido, pero de resto la huelga sigue siendo una vaina que aprieta y consume por su excesivo ritualismo que presenta. Entonces, como les decía, la idea es regular, que consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el servicio mínimo dentro del Centro de Servicio Público Esencial. Igualmente, nosotros consideramos el tema de la limitante de los 60 días en el desarrollo de la huelga. No es mentira para nosotros que las empresas pagan seguros o las aseguradoras aseguran empresas contra la huelga. O sea, la huelga existe, entonces las empresas pagan seguros para que el día en que se haga la huelga, la aseguradora pague las pérdidas, entre comillas, que tiene la empresa durante ese tiempo. Entonces, muchas veces por eso las empresas aguantan muchísimo tiempo y dicen, no, los 60 días nos vamos para tribunal obligatorio de arbitramiento. No. Tenemos el fin de que, si bien pasados los 60 días se tiene que convocar a la Comisión de Políticas Salariales, la idea al tribunal de arbitramiento tiene que ser una idea conciliada de las partes y no tiene que ser una vaina automática inmediatamente después de los 60 días, porque se está vulnerando los derechos de la libertad de negociar de las partes, ¿sí? Entonces, igualmente, los sindicatos, nuestro fin es que siempre se negocie, que siempre estemos al tanto de la negociación, que el conflicto colectivo llegue a buen puerto, pero existen estas limitantes, que hay un mínimo, digamos, de 60 días. No, ese mínimo debe ser para traer al Comité de Concertación Laboral y de Políticas Salariales, para llegar como al CESCOID, para llegar a múltiples instancias para decir, oiga, este conflicto no puede continuar adelante, pero que este no sea un término para que de inmediato pase al tribunal de arbitramiento, porque se perdería toda la lucha y el esfuerzo que han hecho los trabajadores para caer en un tribunal de arbitramiento que no sabemos la suerte de que pueda parar, porque están muchas veces en las manos de los mismos, de otras personas general al sindicato, por decirlo así, toda vez de que ellos tienen solamente derecho a un solo miembro del tribunal, ¿no? El otro es elegido por la empresa y el otro de común acuerdo, pero es complejo. Otras normas así como que queremos es los comités de huelga, o sea, que si bien los comités de huelga son esenciales durante la huelga como un fin de comunicación e información de los trabajadores, que estos no sean una perturbación para decir que la huelga es ilegal o que en caso de no existir el comité de huelga, la huelga no existe. Sí, que solamente
Es un órgano que tiene como fin que los trabajadores sepan en qué estado está la situación. Yo creo que a grandes rasgos yo les he manifestado. Igualmente el tema de las restricciones a huelga, que es el último punto que tocamos, lo hemos reducido a lo mínimo. En qué momento la huelga es ilegal, que es el artículo 450, numeral 1, si no estoy mal, el que dice cuáles son como las limitantes o cuándo la huelga es ilegal. Nosotros lo que hemos hecho es suprimirlo para que darle una mirada amplia a la huelga, que es lo que nosotros pretendemos, que la huelga sea un derecho amplio que tienen los trabajadores con el fin de mejorar las condiciones laborales o protestar porque no se le están dando. Entonces, que no sea esa figura que como les vengo, pero también soy muy enfático con ustedes, pero es que la huelga es eso, la huelga lastimosamente es tan reglada y tan solemne que los sindicatos muchas veces no podemos llegar a ella, y esto lo podemos ver también con las estadísticas que proporciona el archivo sindical del Ministerio del Trabajo. Ahí se demuestra que las huelgas van a menos, lógicamente en el año 2020 hubo como 1 o 2 huelgas, pero en estos años que vienen tampoco es que se hayan aumentado. ¿Por qué? Porque o sea, no significa per se que las relaciones laborales ya hayan mejorado, no. Lo que significa es que la huelga lastimosamente es tan, pero tan estricta que los trabajadores no podemos llegar a ese medio de presión para mejorar las condiciones laborales. Entonces yo creo que voy a dejar hasta ahí, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, poderla resolver, ya que quedan pocos minutos. Y muchas gracias por escucharme. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo creo que habilitarán el chat, me imagino. No sé, o los micrófonos en esta ocasión, no sé en realidad. Entonces, no sé, Stephanie. Bueno, mientras se conecta ahí las compañeras y como la continuación, yo los invito, los links que les compartí siempre van directamente a la Agencia de Información Laboral. Los invito a que ustedes entren, vean las noticias, las artículos de opinión que se colocan ahí. Nosotros tratamos de que todo lo que se exponga ahí sea alrededor del mundo del trabajo, con el fin de que ustedes estén actualizados. Tratamos también de colocar como las novedades jurisprudenciales de lo que esté pasando en el mundo del trabajo. Tiene un fin pedagógico también, y que los trabajadores estemos enterados de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces yo sí los invito concretamente a que asistamos, a que estemos pendientes de la Agencia de Información Laboral. ¿Sí? Entonces, no sé, estoy mirando el chat si alguno tiene... mira, acá llegó una pregunta. Dice, ¿cuál es el trámite que se debe dar por el incumplimiento de una convención colectiva a un acuerdo colectivo? El trámite principalmente, hay un trámite administrativo, que es la querella ante el Ministerio del Trabajo. Ahí se coloca, y esa querella tiene como fin que el Ministerio del Trabajo sancione a la empresa, pero también los trabajadores de forma individual o el sindicato de forma colectiva podemos llevar esos incumplimientos ante el juez ordinario laboral, con el fin de que se cumpla ese mandato que está en la Convención Colectiva de Trabajo. Es importante que, muchas veces, compañeros, nosotros vemos de que, la empresa dijo que no le iba a dar, nosotros dejamos como que, bueno, para la próxima la negociamos mejor y demás. No, la idea es que nosotros siempre utilicemos las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico con el fin de garantizar los derechos. Si vemos que estamos enfrentando frente al incumplimiento de las garantías establecidas en el código, en la convención colectiva, hay que ir al Ministerio del Trabajo, y en caso de que sean, por ejemplo, económicos, pueden ser algunos, ir ante la jurisdicción ordinaria laboral para exigir que se nos den esas garantías consagradas, porque son derechos establecidos. Otra pregunta pequeña es si hay posibilidad frente al Ministerio del Trabajo. Siempre dicen que no tienen función de sancionar, ya que no pueden. No, digamos que la limitante del Ministerio del Trabajo, hay que tenerlo siempre muy claro, es que el Ministerio del Trabajo no soluciona controversias ni declara derechos laborales. Pero lo que sí hace es que en caso de que haya una vulneración de derechos laborales y fundamentales del trabajo, él puede entrar a sancionar. Entonces es muy, muy importante que nosotros sigamos, le demos vigilancia administrativa a los procesos,
y demás, porque cuando hay una vulneración clara y concreta de derechos laborales, el ministerio sí tiene la potestad de colocar las respectivas sanciones. Y la última pregunta, antes de llevar la palabra a mis compañeras, es ¿por qué razón en los acuerdos, digamos, la pregunta que hace Luis Camargo ya es una, digamos que es una pregunta que se me sale a mí de las manos del mundo jurídico que yo trato, es una pregunta más del mundo político sindical, pero lo que sí es importante y lo que yo sí creo muy importante es que la norma que nosotros vayamos a crear, el estatuto del trabajo, el código sustantivo del trabajo, que tal vez sea parte del estatuto del trabajo, como yo les decía, que es una norma macro del mundo del trabajo, tiene que ser una vaina muy concertada por todas las partes y por todos los actores del mundo del trabajo, tiene que ser y tiene que tener como pilar el diálogo social. Por esa razón yo sí creería pertinente que esas normas o ese estatuto haya sido programado para el otro año, porque estamos en este momento en los momentos de negociar y de decir, oiga, ¿qué es lo que va a ir en el estatuto del trabajo? Así, ¿qué oriente le vamos a dar y demás? Y eso no es una tarea apresurada ni es una tarea que se tiene que hacer tipo que para allá mismo, sino que tiene que ser una vaina concertada. Listo, entonces yo creo que le doy la palabra a Ligia. Gracias, Marcelo. Yo creo que nos ilustras muy bien sobre este proceso. Yo sí creo que como teniendo un estatuto del trabajo y caminar hacia procesos reales de negociación colectiva, el derecho a huelga y procesos que defiendan plenamente el trabajo decente, como lo dije ahora al inicio que se me cortó el webinar, son procesos que deben estar considerados constitucionalmente. Y me encanta que nos la recomendación última, que sea un debate de todo este mundo laboral. Eso tiene que ser un debate muy amplio, que nos quede claro en este aporte, digamos, de esta etapa, qué piensa de cada trabajador desde su esfera. Y yo creo que hay mucho que aportarle hoy al mundo laboral, de la forma como nos tengamos que reactivar en el trabajo. Si no hacemos esa parte, yo creo que quedaríamos cortos en esa apuesta. Es decir, en recoger, en diagnosticar, en plantear otro tema para el mundo laboral. Por eso me parece súper importante que hoy nos hayas aclarado muchísimo este proceso. Creemos que vamos a tomar todos los insumos necesarios desde todas las centrales para plantear un estatuto. Yo personalmente soy muy apasionada del estatuto del trabajo con enfoque de género porque me tocó la alegría y la felicidad de construirlo un poco con Pia Córdoba y con Gloria Inés Ramírez. Y fue muy satisfactorio la 1476 cuando nos correspondió la equidad salarial. Esa ley pues nos permitió tener un estatuto o escrito que hoy todavía reposa en los archivos del Senado con la, digamos, con la tarea de todas las y los trabajadores, trabajadoras especialmente. Nos consultaron a las centrales en ese entonces y tuvimos la dicha en el 2011 pues de mirar a ver si había una ley para pelear por la equidad salarial y porque también se nos respetaran convenios como el 100 y el 111, que hoy tiene que ser materia también de verdad de seriedad en un estatuto del trabajo. Por eso yo creo que estos insumos que nos da hoy Marcelo también de la vinculación salarial, de todo lo que debe ser la libertad sindical en ese sentido y el derecho a la huelga. Yo creo que ese derecho bien concebido tiene que ser muy puntual y la definición de servicios esenciales me encanta muchísimo porque no es solamente en la salud, sino que hay otros ítems que también son servicios esenciales y que pues los tenemos en cuenta, pero no es el óbice para que la huelga no exista. Entonces, Marcelo, muchas gracias. Este webinar ha sido y seguirá siendo muy ilustrativo de cada uno de los puntos que hoy se debaten. Tenemos pendiente también el tema de reforma tributaria para que esto sea un proceso de aquí a finalizar el año.
Y bueno, muchas gracias porque hoy tuvimos un webinar también que nos gustó muy bien acerca de lo que es el trabajo con el Estatuto del Trabajo. Así que una feliz tarde para todos. Muchas gracias a Marcela y todas las que se conectaron hoy. Feliz tarde y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a usted también y a todos, compañeros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao.